Mi esposo y su amante murieron en un accidente de auto y dejaron a sus 2 hijos pequeños. Ahora todo el mundo espera que yo los reciba y los críe como si fueran míos, como si fuera mi obligación ser la mamá buena del cuento. Tengo 45 años y estuve casada 23 años con mi esposo, que tenía 49, y desde 2020 él andaba con una chava de apenas 20. Me vine a enterar este año, cuando la muchacha tuvo gemelos en marzo. Obviamente íbamos a divorciarnos, y desde entonces hemos estado arreglando todo. Fue un relajo por las propiedades que tenemos juntos y porque tuvimos que meter a un contador, ya que él agarró dinero de la cuenta compartida para andar con su amante. Ya parecía que todo estaba por terminarse cuando los dos, él y la otra mujer, murieron en un choque. Por milagro, los gemelos no sufrieron ni un rasguño. Ahora son huérfanos y nadie de la familia puede quedarse con ellos de fijo. Los papás de mi esposo ya están en un asilo. Él era hijo único, y la única tía que podía hacerse cargo nunca quiso tener hijos, así que tampoco acepta. De la familia de la amante sé poco, pero sus papás tampoco pueden quedarse con ellos mucho tiempo, y su única hermana vive fuera del país. Como nunca nos divorciamos y mi esposo no cambió el testamento, todo lo que tenía pasa a nombre mío y de mis 2 hijas. No soy tan de piedra como para dejar a los bebés en la calle, así que acepté que el tutor que se quede con ellos reciba lo que hay en la cuenta compartida, como $25,000 en ahorros. El lío es que nadie quiere hacerse cargo. Ahora mis suegros me andan presionando para que yo los reciba y los críe, pero la neta, no quiero. Jamás podría quererlos como propios y no pienso convertirme en la madrastra que todos odian. Sé que siempre sentiría algo de resentimiento hacia ellos. Seguramente hasta preferiría a mis propias hijas. No es culpa de los niños, pero yo sí amaba a mi esposo y juraba que éramos felices antes de enterarme de la traición. Mis hijas tienen 14 y 16 años. Obviamente, como pareja discutimos varias veces, pero nunca hubo insultos. Todo cambió cuando supe de la infidelidad. Él empezó a insultarme y a echarme la culpa. Se puso agresivo y hasta quiso sacarme de la casa, que para que quede claro, es la casa donde yo crecí, no de los dos. Ahora también me toca ser mamá de adolescentes sola, y la verdad, ya no tengo energía para bebés. Mis hijas no soportan a sus medio hermanos. Traté de que pasaran tiempo con su papá mientras nos divorciábamos, pero no quisieron y no las obligué. Además, todo salió a la luz por los bebés, así que ni modo de maquillar la situación. Ya están grandes y no puedo mentirles. La mayoría de mis amigas coinciden en que no me toca a mí cuidarlos, pero mis suegros, los papás de la amante y mi mamá, insisten en que yo los cuide. Sé que lo de mi mamá es por ganas de más nietos, pero duele no tener su apoyo en esto. Tengo que decidir antes de la próxima semana, porque si no los van a mandar a un hogar temporal. Por ahora siguen con los abuelos maternos. Me siento muy mal, pero estoy segura de que no puedo quedármelos. ¿Sería tan grave si me niego? Nota del editor. No pude averiguar con exactitud cuánto tiempo pasó entre cada actualización, pero pudieron ser varios meses. Primera actualización. Hola a todos. La verdad nunca imaginé que esto se hiciera tan grande, y agradezco muchísimo los buenos deseos para mis hijas, para los niños y para mí. También gracias a quienes se ofrecieron a ayudar y darles un buen hogar a los gemelos. Puede que no sea su mamá, pero me emociona saber que hay gente buena en el mundo. Ya lo pensé. Hablé con mi abogada, leí sus respuestas, investigué y decidí que mañana hablaré con los abuelos para rechazar ser tutora legal de los niños. Les voy a pasar los nombres de usuario de la gente que se ofreció a ayudar con adopciones privadas o casas temporales, pero mis hijas son mi prioridad. La decisión de adoptar, quedarse con ellos o entregarlos al Estado será de los abuelos. Me gustaría poder ser esa persona que los ayude, pero mis hijas la están pasando muy mal y me necesitan al 100. También veré con los abogados si los niños pueden recibir herencia. Si sí, separo ese dinero y dejo que ellos se encarguen para que los niños tengan acceso cuando les toque. Si no, buscaré la manera de que reciban esos $25,000 que ya había ofrecido desde el principio. Hasta ahí llega mi ayuda. Puede que mi brújula moral no esté bien afinada, pero no creo que yo deba hacer más de lo que marca la ley, ni moral ni legalmente. No puedo salvar a todo el mundo y no tengo por qué hacerlo. Tengo 2 hijas que acaban de perder a su papá, que necesitan terapia, que van a entrar a la universidad. Ya han pasado por suficiente como para que yo ahora salga cuidando a los hijos de la amante de su papá. Segunda actualización. Hola de nuevo. Como les conté hace 2 noches, ayer fui a ver a los abuelos de los gemelos. Les expliqué mi postura y les dije que no voy a aceptar la tutela de los niños. Mi suegra casi me suelta una cachetada en ese momento, pero por suerte estábamos en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos seguían rogándome que me quedara con los niños porque no quieren perderlos. Yo seguí firme y cuando me llamaron egoísta, perdí la paciencia. Les solté en su cara que los únicos egoístas aquí eran ellos y sus hijos. Su hijo, mi esposo, por engañarme y hacerme la vida de cuadritos a mí y a mis hijas durante el divorcio. Y su hija, porque fue una persona sin valores, usé otra palabra, que se fue detrás de un hombre casado que le doblaba la edad. Les advertí que si me volvían a buscar, pediría una orden de restricción. También le avisé a mis suegros que por ahora no verán a mis hijas. Ahorita les explico por qué. Estábamos en un restaurante, pero ni ganas me quedaron de comer. Más tarde le mandé un correo a mi abogada, para que quede bien claro ante el DIF.
o cualquier autoridad que yo no seré tutora ni tendré nada que ver con los gemelos. Después, les mandé a mis suegros todos los datos y páginas de la gente de Reddit que se ofreció para la adopción. Yo hasta aquí llego, así que aunque agradezco el interés, ya no puedo ayudar más con los niños. Ayer fue mi último día involucrada en esto, y sobre por qué mis suegros no verán a mis hijas, hablé con ellas antes de ir con los abuelos para saber bien cómo se sentían, y mi hija menor ni quiso hablar conmigo, lo cual fue rarísimo en ella. Después, mi hija mayor me pidió que habláramos a solas. Ahí fue cuando me contó que mis suegros les estaban diciendo que tendrían que cambiarse de escuela privada a una pública y que, en cuanto terminaran la prepa, se pusieran a trabajar, porque según ellos, yo iba a tener que pagar la escuela y la universidad de los gemelos. También les dijeron que empezaran a mover sus cosas porque iban a tener que compartir cuarto, ya que las habitaciones separadas que tienen ahorita serían para los gemelos, porque necesitan más espacio. Yo no tenía idea de nada de esto, sobre todo porque nunca va a pasar. Por lo que me contó mi hija, mis suegros básicamente han estado molestando a las niñas porque, según ellos, los bebés son la prioridad. Pero no, eso no va a suceder. Les dije a las niñas que sus abuelos no tienen ningún derecho para decidir en qué escuela deben estar, ni sobre el dinero para sus universidades, ni sobre quién tiene qué cuarto en la casa. También les aclaré que sí, estaría bien que busquen un trabajo de medio tiempo durante la universidad y quizá una beca, pero que yo voy a cubrir sus colegiaturas. Y les pedí que no le echen la culpa a los bebés por las tonterías de los adultos. Ellas me dijeron que lo entendían, pero que por ahora no quieren tener contacto con sus hermanos. Ese, por ahora, me da esperanza de que algún día se les pase. De momento, vamos a hacer algunos cambios en la casa. A las niñas y a mí no nos encanta que siga estando el espacio de la oficina de mi esposo, así que lo vamos a convertir en un cuarto de juegos para todos. También quiero quitar algunas fotos donde sale mi esposo y guardarlas en álbumes especiales para las niñas. Solo queremos que la casa se sienta más nuestra. Y para los que se preguntan por qué mis hijas no quieren saber nada de su papá, ellas mismas descubrieron la infidelidad y me lo contaron después de que él las llevó al hospital a conocer a los gemelos. Les pidió que se quedaran calladas, pero ellas no quisieron y me dijeron todo. Después de eso, mi esposo empezó a tratarlas muy mal y terminó cortando toda relación con ellas. Tercera actualización. El lunes hablé con un abogado. Los niños no pueden reclamar herencia hasta que no se haga una prueba de ADN. Si es positiva, solo tendrían derecho a lo que les dejaron sus abuelos, no a lo mío. La cuenta compartida no está a nombre de mi esposo, así que me corresponde a mí, igual que la casa del lago. Él tenía una cuenta de ahorros personal y un seguro de vida para sus papás. Eso es lo único a lo que podrían acceder los gemelos. Las cosas podrían cambiar en un juicio, pero el abogado me dijo que, con lo poco que dejó mi esposo, es casi imposible que un juez nos quite algo a las niñas y a mí. Además, me aconsejó no compartir dinero con los niños, porque eso podría usarse en mi contra y decir que yo tengo que hacerme responsable de ellos, o que debería ser su tutora. El dinero de la cuenta compartida lo estoy dividiendo para los estudios de mis hijas. Todavía no decido si vendo la casa del lago, pero ni las niñas ni yo le tenemos cariño. Así que por favor, ya déjenme en paz con el tema de la herencia de los niños. Por más triste que sea, fue mi esposo quien arruinó la vida de sus hijos, no yo. Yo no tengo por qué sacrificarme ni quitarles nada a mis hijas para darles una mejor vida a los gemelos. Cuarta actualización. Hay noticias buenas y otras que son un fastidio. La buena es que el DIF ya fue por los niños a casa de sus abuelos maternos y estarán en un hogar temporal hasta que decidan qué pasará con ellos. Me enteré porque mis suegros y mi mamá fueron a gritarme al trabajo. La verdad, prefiero que haya sido ahí y no en la casa. Esto me hizo pensar en mudarme, porque no quiero que mis hijas tengan que estar lidiando con estos dramas. Poco después, recibí una llamada por unas consultas que hice para ser familia de acogida o adoptar, pero resulta que alguien mandó mi información al DIF, como si yo quisiera hacerme cargo de los gemelos. En cuanto me llamaron, les expliqué todo lo que ha pasado con los abuelos, y la persona que me atendió se quedó muda. Me pidió disculpas y me aseguró que no me van a volver a molestar con ese asunto. También hoy en la mañana me avisaron formalmente que mis suegros están demandando derechos de abuelos y quieren la custodia. Según parece, piensan salirse de la casa de retiro, algo que ni deberían considerar, y comprar una casa para quedarse con los gemelos, y ahora hasta quieren la custodia de mis hijas. Al instante, mi abogada me dio algunas instrucciones que no voy a compartir aquí para protegernos, por si empiezan a pelear la custodia. Tanto mi abogada como yo sospechamos que la idea de mis suegros es que las niñas cuiden a los gemelos, porque ellos ya no pueden moverse bien. Tendría que llover hacia arriba para que eso pase, y ni siquiera creo que el DIF les entregue a los niños. No todos son malas noticias. La próxima semana empiezo terapia y mi hija mayor ya volvió a hablar de las universidades a las que quiere aplicar. Todavía no hemos hablado bien del papá ni han querido ir al panteón. Yo tampoco he ido y me cuesta dejar de llamarlo mi esposo. No tuve nada que ver con los planes del funeral más que pagar las cuentas. Y por lo que me contaron, sus papás pusieron en la lápida esposo, padre e hijo devoto y querido. Se me hace una burla. Sé que debería soltar el coraje y el resentimiento, pero en cuanto pueda pienso cambiar esa lápida y quitarlo de esposo y padre. Puede sonar rencoroso,
pero no pienso fingir que fue buen esposo y buen padre solo porque ya no está. Mis hijas y yo merecíamos algo mejor. Y para los que se quejan de que voy a cambiar la lápida, yo fui la que pagó todo, así que pueden quedarse con sus opiniones. No creo que vuelva a escribir hasta que se resuelva todo este problema de la custodia. Pero de verdad, gracias a quienes nos han mandado apoyo a mis hijas y a mí. Ojalá que pronto tenga mejores noticias. Quinta actualización. Hola a todos. Algunos me han pedido saber cómo vamos y la verdad, no había nada nuevo hasta hoy. Para empezar, unos primos de la familia de mi exmarido recibieron a los niños. Los conozco y sé que son personas increíbles. Estoy segura de que van a cuidar muy bien a los gemelos. Los nuevos papás, digamos que se llaman Matt y Kim, hablaron con mis hijas y les dijeron que si algún día quieren acercarse a sus medios hermanos, solo tienen que llamarlos. Y si no, pueden verlos simplemente como primos lejanos. Mis hijas agradecieron, pero por ahora siguen sin querer una relación de hermanos. Aunque como primos, quizás sí más adelante. Les ofrecí el dinero de la cuenta compartida porque son familia, pero me dijeron que no me preocupara, que no lo necesitaban. Incluso Kim me insistió en que mejor use ese dinero para irme de vacaciones con mis hijas. Parece que tengo facha de zombie. También pusieron límites súper claros con mis suegros y los papás de la pareja de mi ex. Pueden ver a los niños, pero no los van a tratar como abuelos. Y eso, según me contaron, desató una bronca enorme con los papás de la pareja. Al final, Matt y Kim terminaron cortando todo contacto con ellos. Otra vez salieron con amenazas de demandar por derechos de abuelos, pero nunca pasó nada. Así fue como me enteré de por qué los papás de la pareja de la Fer no podían quedarse con los niños de forma permanente. Resulta que el papá tiene antecedentes penales por un caso de abuso, y no voy a dar detalles por respeto, pero si lo que Matt y Kim dicen es cierto, me da alivio que los niños no tengan que crecer con ese hombre como ejemplo. La única razón por la que su esposa tenía la tutela temporal era porque los papás murieron de repente y estaban en proceso de buscar a un familiar que pudiera cuidar de los niños. Para que ella pudiera quedarse con la custodia permanente, habría tenido que separarse de su esposo, y la verdad, no estaba dispuesta. Mis ex-suegros al final se dieron cuenta de que sus amenazas no servían de nada, así que aceptaron ser solo tíos abuelos, y pues supongo que por ellos está bien. Ahora resulta que quieren venirse a vivir conmigo y con las niñas, ya que acaban de salir de la casa de retiro, y el lugar donde estaban ya no tiene espacio. Ese lugar tiene una lista de espera larguísima, y la única razón por la que entraron fue porque mi ex y yo pagamos 5 años por adelantado. Todavía les quedaban 2 años pagados, y yo iba a cubrirlo. Pero sinceramente, después de todo lo que mis hijas y yo vivimos por ellos, prefiero perder ese dinero antes que seguir gastando en su comodidad. Sé perfecto que lo que quieren es que mis hijas y yo nos hagamos cargo de ellos y la verdad, ni de chiste. Mis hijas tienen su vida y yo también quiero darme la oportunidad de conocer a alguien. Sí, puede sonar que voy rápido, pero llevo mucho tiempo intentando dejar atrás el pasado desde que me enteré de la Fer. No creo que mi ex merezca ni tantito que yo me quede llorando. Esa relación ya la lloré, por lo menos así lo ve mi hija mayor, que curiosamente me anda echando porras para que salga y conozca a alguien. Todavía sigue la demanda de custodia de mis ex-suegros, y hay otros detalles que les iré contando cuando sepa más, pero quería avisar que los niños están bien y juntos. Sexta actualización. Esta semana tuvimos mediación por lo de los derechos de abuelos, solo para no saturar más la agenda del juez, aunque yo ya sabía que no iba a llegar a ningún lado. Mis ex-suegros pedían que las niñas estuvieran bajo su custodia, o que pasaran los días de semana con ellos y los fines conmigo. Hasta el mediador de la corte les dijo que estaban pidiendo cosas fuera de la realidad. Mi abogado y yo solo pusimos una condición sobre la mesa y no íbamos a negociar. Ellos solo pueden ver a mis hijas si ellas quieren y cuando quieran. El mediador dijo que hasta eso sonaba injusto, y ahí fue cuando salió el detalle. Mis ex-suegros le dijeron al mediador que las niñas tenían 6 y 4 años, cuando en realidad les llevan una década. Le enseñé los certificados de nacimiento y una foto de ellas. El mediador solo negó con la cabeza y dijo que no podía hacer nada en ese caso. Mis hijas ya están grandes, ni siquiera aplica el tema de los derechos de abuelos. Va a recomendar que echen abajo esa demanda, pero la de custodia sigue porque ni ellos ni yo cedemos. Yo no pienso darles ningún control legal sobre mis hijas, y ahora también quieren que los deje como tutores legales si a mí me pasa algo. Eso jamás va a ocurrir. En cosas raras, conocí a la hermana de la pareja de la Fer de mi ex. Ella vino a mi casa a traer varias cosas que seguro me habían robado. Mi vestido de novia, una caja de joyas viejita con una foto de mis abuelos, unos abrigos carísimos, zapatos y lo que más miedo me dio, copias de mis documentos personales, pasaporte, identificaciones, etc. Me contó que estaba limpiando su casa cuando encontró mis cosas y usó la dirección que venía en los documentos. Fue bastante buena onda y se disculpó por sus papás y por su hermana. Le pregunté por qué no se quedó con los gemelos y solo me dijo que ya estaba harta de ser siempre el plan de emergencia de la familia. No dijo más, y tampoco quise insistir. Se dio cuenta de que eran mis cosas porque, al parecer, la pareja de la Fer se había jactado de que mi ex esposo le regaló todo eso, menos los documentos. Dice que no sabe nada sobre eso, pero que no quiere ningún problema con robo de identidad. Trajo también cosas que no eran mías y se lo hice saber.
Solo me quedé con lo que sí era mío. Ya le conté todo al abogado, y él me ayudó a congelar mi crédito. Voy a sacar nuevas identificaciones y pasaportes. Y también reportamos el posible robo de identidad a la policía para dejar antecedente, por si usan mi información para algo ilegal o para meterme en problemas. Ni sabía que se podía levantar un reporte aunque la persona ya haya fallecido, pero parece que pasa más seguido de lo que uno pensaría. Y no, esto no va a acabar en una condena póstuma ni nada. Solo es precaución por si acaso. Ya para cerrar con algo chistoso. Pienso quemar ese vestido de novia y hasta hacer s'mores en la fogata. Llámenme ardida si quieren, pero me vale. Séptima actualización, un mes después. No puedo creer que tenga que escribir esto sobre mi mamá, pero pues ni modo. Yo tengo 45 años, mi mamá 71, y la relación entre nosotras siempre ha sido complicada. Mi mamá es de la vieja escuela, ama de casa, nunca trabajó y tuvo muchísimos más hijos de los que yo considero sano. 7 hijas y 6 hijos. Ella es de Guatemala y se vino a Estados Unidos cuando tenía 14 años. Aquí se casó con mi papá, aquí hizo su familia y siempre trató de inculcarnos valores súper tradicionales. Y falló rotundamente. La mayoría de mis hermanos están lo más lejos posible de ella. 2, tristemente, ya fallecieron. Yo soy la única que se quedó cerca para cuidar a nuestros papás. Y, desde que murió mi papá, me hago cargo de todos los gastos de mi mamá para que viva bien. Siempre ha sido un dolor de cabeza, sobre todo cuando se trataba de mi matrimonio, porque siempre le daba la razón a mi esposo y lo consentía como nadie. Yo quería solo un hijo, pero mi esposo quería tener todos los que se pudiera, aunque cuando nos casamos me dijo que también solo quería uno. Mi mamá hasta se metió a manipular mi anticonceptivo, y por eso terminé embarazada de mi hija menor. No me arrepiento para nada de mi hija, pero después de que nació me hice la salpingoclasia a escondidas. Mi mamá siempre me criticó y me decía que era defectuosa por haber tenido solo 2 hijos. Y eso sin contar cómo mi mamá me criticaba por casarme tarde. Yo tenía 22 años cuando me casé, pero ella lo hizo a los 16. Mi esposo tenía 49 cuando falleció hace poco en un accidente de auto. Juntos tuvimos 2 hijas, que ahora tienen 14 y 16 años. Resulta que desde 2020 él tenía una relación con otra chava, que tenía 24 años cuando murió. Con ella tuvo gemelos a principios de este año, y por suerte los bebés sobrevivieron al accidente. Mis hijas se enteraron primero de la infidelidad, porque su papá las llevó al hospital para que conocieran a los bebés, y les pidió que no me dijeran nada. Obviamente no se quedaron calladas, y cuando él se enteró, se puso violento con ellas y conmigo. Ya estábamos en trámite de divorcio cuando murió. Cuando todo salió a la luz, mi mamá me echó la culpa. Según ella, porque yo trabajaba y no estaba al pendiente de mi marido, porque no le di más hijos y que ya ni guapa era. No voy a decir que soy la mujer más guapa del mundo, pero me cuido, mantengo mi peso y para mi edad me veo bien. Pero a los ojos de mi mamá nunca fui suficiente para mi esposo, que según ella necesitaba a una muchacha que casi tuviera la edad de nuestras hijas. Encima, se molestó porque me negué a adoptar a los hijos de la amante de mi esposo. Ahora su nueva obsesión es andar buscando maridos para mis hijas, sobre todo para la mayor. Este plan absurdo empezó justo esta semana, cuando mi hija más grande nos contó su verdad, algo que yo ya sospechaba, y la verdad me dio gusto que, con todo este caos, se haya sentido en confianza de decírmelo a mí y a su hermana. Ella también decidió decírselo a mi mamá, pero mi mamá le colgó y después me llamó gritando que mi hija estaba confundida y enferma. Desde entonces me bombardeó con enlaces de campamentos de conversión, psicólogos que dicen que ser gay es una enfermedad, artículos de política y hasta quería hacerle un exorcismo. Le advertí que si no paraba, no tendría ningún contacto con mis suegros. Paró, pero solo un día. Al día siguiente me llegó un mensaje por Facebook de un tipo de 20 y tantos preguntando si era cierto que yo andaba buscando casar a mi hija de 16 años. Le contesté que estaba loco y lo bloqueé, pero me llegaron 6 mensajes más esa noche. Luego mi mamá me habló para decirme que ya tenía candidatos para mis hijas, que ni siquiera han terminado la prepa. Decir que estoy furiosa es poco. Hasta les dio a algunos de esos hombres el número de celular de mis hijas. Mañana vamos a cambiar nuestros números y ya les pedí a las niñas que pongan sus redes en privado. Honestamente, no sé qué le pasa por la cabeza a mi mamá. Hice que mis hijas la bloquearan de todo y decidí que ya no le voy a pagar nada más. Sé que tengo que hablarle a la policía. Jamás pensé que llegaría a ese punto con mi propia madre. Apenas llevo 2 semanas de haber cortado relación con mis suegros, así que ya se imaginarán cómo estoy de agotada. Y por favor, no vayan a creer que esto es normal en las familias mexicanas, porque no lo es. Mis tías, la mayoría amas de casa, son mujeres increíbles y están totalmente de mi lado en esto de cortar a mi mamá y llamar a la policía. Hasta me han sugerido que nos mudemos cerca de ellas, en otro estado. Todo esto es solo cosa de mi mamá, que de plano perdió el rumbo. Nota del editor. No pude precisar cuánto tiempo pasó entre la actualización 8 y 9, tal vez un par de meses. 8ª actualización. Hoy fuimos a la policía a entregar toda la información que teníamos. El oficial que nos atendió fue excelente, y de inmediato apoyó a mi abogada para pedir la orden de restricción temporal. La vamos a solicitar esta semana y, si todo sale bien,
Nos la dan este mes. Después seguiremos con la permanente, que es contra mi mamá y cualquier persona que actúe por ella. Además, el oficial fue muy amable y se ofreció a pasarse por la casa para revisarnos diario. Ya avisamos a la escuela y uno de mis hermanos se va a venir a vivir con nosotras mientras decidimos si nos mudamos, a dónde y cuándo, porque yo sigo trabajando y las niñas están a medio ciclo escolar, así que no puedo empacar todo de la noche a la mañana. Por ahora estamos seguras y ya tenemos números nuevos. Novena actualización. Hoy nos dieron buenas noticias sobre mi mamá. A partir de noviembre de 2024, se va a quedar sola económicamente. Además, hay una investigación sobre lo que intentó hacerle a mis hijas, y otra más, vieja, sobre un asunto familiar que reabrieron, pero de esa no puedo hablar todavía. Por los cargos que trae encima, puede que nos den la orden de restricción más rápido porque hay menores de por medio, así que crucen los dedos. También se supone que la orden va a impedir que otras personas, sobre todo mis suegros, nos molesten. Por otro lado, después de platicar con mis hijas, las tres coincidimos en que ya no nos gusta la casa donde vivimos. Me da nostalgia porque fue donde crecí y era un regalo de mi papá, pero ya tiene demasiada carga emocional. En cada rincón siento que está el fantasma de la infidelidad de mi esposo. A mis hijas tampoco les gusta estar tan cerca de los abuelos, y mi hermano, que ya vive aquí, insiste en que la casa no vale el estrés. Así que, aunque me cueste, pienso arreglarla un poco, y luego rentarla o venderla. Mi hermano se va a quedar con nosotras, después de la mudanza. No sé si para siempre, pero ha sido un gran apoyo para mi hija mayor con todo el tema LGBTQ+, porque la verdad, yo solo sé lo básico, pero mi hermano es gay y salió del closet hace casi 30 años. Él le ha dado mucho apoyo, tips, recursos, y la ha orientado más que nadie, sobre todo después de todo el show con mi mamá. Mi hija menor también ha mejorado mucho. Ya volvió a ser la de antes, y hasta le perdió el miedo a salir. Está súper emocionada buscando casa nueva conmigo. Quiere el jardín perfecto, así que ya veremos qué encontramos. En mi trabajo me ofrecieron mudarme a otro estado, incluso a otro país, pero eso último lo veo poco probable. Un nuevo comienzo nos va a caer de maravilla. Eso es todo lo que tengo por ahora. No son tanto actualizaciones, más bien decisiones que tomé después de leer consejos aquí y de platicar con gente cercana. A partir de noviembre, oficialmente dejo de reconocer a mi mamá. Para mí, mis papás se fueron cuando murió mi papá. 10ª actualización. 5 meses después. Mis hijas, que ahora tienen 17 y 15 años, tienen una relación tensa con los papás de mi ex esposo, que ya tienen 78 y 80 años. Mi ex murió el año pasado en un accidente, y desde entonces la familia ha sido puro drama por su infidelidad y porque quedaron 2 niños, hijos de la amante, huérfanos, ya que ella también falleció. El problema más grande es que mis ex-suegros quieren la custodia de mis hijas y hasta se quieren venir a vivir con nosotras. Lo de la custodia lo vamos a pelear en juicio, y lo de que vivan con nosotras, eso sí jamás va a pasar. Donde vivimos siempre hay un mercado los fines de semana donde venden frutas, verduras, huevos, carne y todo tipo de productos frescos que traen directo del campo. Esta semana fue diferente porque mi hija más chica cumplió años. Como su fiesta será hasta fin de mes, le di un presupuesto y la dejé andar sola por el mercado para que eligiera lo que quisiera, sobre todo chocolates y dulces. Después de 1 hora empecé a ponerme nerviosa, y justo cuando estaba por marcarle, ella me llamó llorando diciendo que unas señoras extrañas la habían acorralado. Me fui corriendo con mi hija mayor, y las encontramos. Eran 6 señoras mayores que estaban regañando a mi hija por no ser, según ellas, una buena cristiana, porque no quería convivir con sus abuelos paternos, ni ser una buena hermana mayor para sus pobres hermanitos huérfanos. El tema es que mis hijas descubrieron las infidelidades de mi ex y los hijos que tuvo fuera del matrimonio, así que no les tienen nada de cariño a esos niños. Para ellas fue un golpe muy fuerte y lo están trabajando en terapia. Me metí entre el grupo y mi hija. Le pedí a la mayor que fuera a pagar las cosas de su hermana y que se fuera al coche, y luego me di la vuelta para encarar a las señoras, varias de las cuales ubicaba porque íbamos a la iglesia de mis ex-suegros. Les puse un alto, y me empezaron a decir que yo era peor que mi hija porque no obedecía a mis ex-suegros como buena esposa cristiana. La cosa se puso tan tensa, y los gritos tan fuertes que terminaron pidiéndonos a todos que nos retiráramos del mercado. Alcancé a mis hijas en el coche, mientras las señoras me seguían como si fueran una parvada de buitres. Apenas pudimos subirnos y salirnos de ahí. Ya en la noche, cuando mis hijas se durmieron, me metí a internet para platicar con un amigo de esa iglesia con quien todavía me llevo bien. Le conté lo que pasó y, después de disculparse, me explicó cómo estaba la situación. Resulta que mi ex-suegra había publicado un choro larguísimo en el grupo de Facebook de la iglesia hablando pestes de mis hijas y de mí, diciendo que las estábamos dejando sin casa ni dinero, que ellas se quedaron con la cuenta y el seguro de vida de mi ex y que ni siquiera les hablan. También nos echó la culpa de que perdió a sus nietos. Los niños ahora viven con familiares lejanos del lado de mi ex. Básicamente, armó un drama digno de telenovela de Hallmark. Para acabarla, los miembros más fanáticos de la iglesia le estaban dando todo su apoyo y cariño. Esa iglesia y su gente pueden llegar a ser bastante intensos, sobre todo con temas LGBTQ+, pero hay que reconocerles que no toleran la infidelidad de nadie.
ni de hombres ni de mujeres. Pero ¿cómo le hizo mi ex-suegra para echarme la culpa de los hijos fuera del matrimonio sin delatar el engaño? Inventó que la otra mujer era nuestro vientre subrogado porque yo ya no podía tener hijos, y luego dijo que yo no los quería porque eran niños, lo cual me parece una acusación asquerosa. Decidí que era momento de ponerle un alto al chisme, y como estaba en pleno divorcio cuando murió mi ex, tenía todas las pruebas necesarias a la mano, y como el divorcio no se había finalizado, no había consecuencias legales si mostraba todo. Al día siguiente, que tenía libre, fui a la papelería a sacar copias de todas las fotos donde mi ex salía con su amante, sus conversaciones de texto, los mensajes con sus papás donde les confesaba la infidelidad y ellos lo apoyaban, los mensajes de mis ex-suegros acosándome por el divorcio y, el toque final, los mensajes donde molestaban a mis hijas por sus medios hermanos. En uno de esos mensajes les llamaban bastardas y decían que su papá murió por su culpa, porque ellas me contaron todo y por eso yo pedí el divorcio. Ese mensaje fue a los 2 días de que murió mi ex. Pagué extra para que todo eso lo imprimieran bonito, en papel de alta calidad. Ya en mi casa, me senté horas a armar carpetas personalizadas, que parecían cancioneros de iglesia de esos que reparten para cantar los himnos. Al abrir las carpetas, la primera foto era de mi ex y su amante besándose en nuestra sala, con las caras súper claras y la chava nada que ver conmigo, ni el color de piel ni el pelo. Abajo le puse, historia de amor de nombre del ex y nombre de la amante. Las llevé a la iglesia antes del servicio. Hay un escritorio atrás donde dejan los cancioneros para quien los necesite, y nunca los revisan. El chisme se esparció rapidísimo y se armó un escándalo. Los nombres que le pusieron a mi ex y su amante en Facebook estuvieron tan fuertes que hasta el pastor tuvo que intervenir para calmar las cosas. La gente se enojó con mis ex-suegros por cómo trataron a mis hijas, pero lo más chistoso fue que yo seguía siendo la mala por el divorcio. Aunque al menos algunos entendieron que fallé como esposa después del shock, y que a lo mejor algún día regreso al buen camino, no como mi ex y su Jezabel. Usaron otra palabra que ni puedo repetir aquí, imagínate. Recibí 2 cartas en el buzón pidiendo disculpas para mis hijas, y hasta una invitación para unirnos a la iglesia y recibir apoyo. ¿Y mis ex-suegros? Pasaron tanta vergüenza que se fueron de la iglesia. Mi ex-suegra hasta publicó en su muro que se siente sola y que ya nadie se preocupa por los viejitos. Que cómo quisiera que su hijo estuviera vivo porque él sí los habría cuidado. ¿Con qué dinero? Ni idea, si yo era la que mantenía la casa. Sobre el testamento, mi ex tenía uno donde puso a sus papás de beneficiarios. Según él, me había dicho que había puesto a nuestras hijas, no a ellos. Yo nunca insistí en que me pusiera a mí, porque en mi propio testamento las únicas beneficiarias son mis hijas, no él.